Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Ok, si usted ya está en su Biblia, ahí la tiene en la mano, quiero que me acompañe a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 15. Lo voy a esperar. Si lo tiene, iglesia, por favor diga amén. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Eliseo le responde: no tengas miedo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró y le dijo al Señor: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Señor, queremos en esta mañana aún colocar delante de ti este tiempo y pedirte que hables a nuestro corazón. Tu palabra es útil para hablarnos, exhortarnos, animarnos. Señor, sabemos que tu palabra es necesaria para nuestra vida. Así como necesitamos del aire para respirar, necesitamos de tu palabra para ser instruidos. Habla a nuestra vida, Señor, que en nosotros siempre haya un corazón humilde y enseñable para recibir tu palabra, Señor. Oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Lo voy a contextualizar un poco. Aquí está el profeta Eliseo, y al profeta Eliseo lo acaban de sitiar. Está rodeado de todo un ejército sirio. ¿Por qué? Porque el ejército sirio estaba en guerra con Israel. Y el rey de Siria decía: vamos a hacerles una emboscada por este camino a los de Israel. Pero alguien les contaba a los israelitas, y ese alguien se llamaba Eliseo. Eliseo le mandaba a decir al rey de Israel: pilas, porque los de Siria lo van a emboscar, entonces no se vaya por ahí. Le dio tanta piedra al rey de Siria que dijo: ¿quién es el que les está contando? Y entonces sus ayudantes le dicen: se llama Eliseo. Dice la palabra que el rey de Siria averigua dónde estaba en una región llamada Dotán, y allí llega todo el gran ejército y tienen completamente rodeado a Eliseo. Y entonces el criado de Eliseo se levanta en la mañana y se encuentra con esa escena. Todo un ejército rodeándolo. ¿Qué es lo primero que deja ver manifiesto en sus palabras? Temor. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Eliseo no dice: no sé, hermano, ¿qué hacemos? No. Eliseo le dice al Señor: Señor, por favor, ábrele los oses a Giezi para que él pueda ver lo que tú vas a hacer. Para este 2020, entendemos que vamos a trabajar sobre la visión integral. Amén. Yo quiero hablarle hoy de la ceguera espiritual en la que muchos llegamos a andar. ¿Cómo se llama la predicación de hoy? 2020 Visión Integral. Dígale a quien tiene al lado: 2020 Visión Integral. Vamos a examinar cuán importante es tener la visión clara. Lucas capítulo 11, versículo 34, dice: tus ojos son lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. El pastor Darío, en la enseñanza que comparte en la Cena de Amor en el mes de diciembre, habla sobre los problemas que la visión llega a tener en algún momento. Si usted tiene gafas, sabrá de qué le estoy hablando: miopía, astigmatismo, hipermetropía y otras tantas cosas más. Si usted tiene gafas, sufre de alguna de ellas. En términos espirituales, vamos a examinar cómo nosotros podemos llegar a tener una de esas enfermedades.
Como por ejemplo la miopía dice que ves bien de cerca pero no de lejos. La hipermetropía dice que es lo contrario. Ves bien de lejos pero no bien de cerca. Y para mí el que está peor es el astigmatismo. No ve bien ni lejos ni ve bien cerca. O sea, ese es el que está más fregado. Espiritualmente hablando, entonces Dios permite muchas cosas en su vida hoy, en el presente, y usted, como la mente de uno es tan cortoplacista, uno no llega a dimensionar lo que Dios tiene o lo que Dios va a hacer adelante. Es por eso que la palabra de Dios dice que sus pensamientos están por encima de los míos. ¿Qué tenemos que tratar de hacer? Alinear nuestros ojos y mirar las cosas como las ve Dios. Amén. Para eso, no son gafas que se consiguen a la entrada, en cafetería no, en librería no. Tienes que cultivar una relación íntima con Él. Tienes que entender la importancia de cómo Dios a la luz de la palabra nos muestra la claridad que uno muchas veces no tenía. Cuando usted va a la palabra de Dios, usted entiende cómo Dios de una manera sencilla y clara nos habla. Siempre lo he dicho, el problema no está en que Dios nos hable de manera enredada, es que no le entendí, no. La palabra es clara, sencilla. El problema está en nosotros, en nuestra poca disposición, porque esa creencia se vuelva una vivencia. Entonces, examinemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque es en Él en quien fijamos nuestra mirada. Dice la palabra, fijen su mirada en Jesús, autor y consumador de su fe. Y usted se da cuenta cómo en el ministerio terrenal Jesucristo habló claro. No hay cosa que a usted le guste muchas veces que la gente le hable claro, ¿sí o no? Hermano, a mí no me venga con rodos. No, es que mamá, es que lo que pasa es que mamá, yo la quiero mucho, mamá. Usted no sabe, mamá, yo le doy gracias. ¿Qué quiere? ¿Sí o no? O sea, esa gente que como que le da vueltas a las cosas y como que enreda, venga, hábleme con claridad. No, pero es que yo le dije, no, usted no me dijo claramente. Si usted me hubiera dicho con claridad, ¿sí? A uno le gusta que la gente le hable con claridad. El Señor Jesucristo así lo hizo. O sea, el Señor Jesucristo no llegó y habló con los discípulos y les dijo, muchachos, llegué y ahí vamos a ir mirando cómo se van dando las cosas. No. El Señor fue claro. El Señor les dijo lo que iba a pasar. El Señor les dijo lo que iba a pasar con Él. Por ejemplo, dijo, me van a crucificar. Mateo 26:2. Se acerca el día de la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Dice la palabra que los discípulos se entristecieron. Entonces uno podría decir, eso precisamente es no tener la mirada espiritual y los ojos, y ver las cosas como Dios las ve. Ellos no comprendían lo que significaba la muerte de Jesucristo en la cruz. Aún no lo lograban digerir. Jesucristo les dijo, me van a crucificar. También les dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Mateo 26:21. Mientras comían, yo creo que se les indigestó esa comida. Mientras comían, pasaban bocado, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. ¿Ocurrió o no ocurrió? Al Señor no se le escapa absolutamente nada. También dijo que vendría por segunda vez. Cuando les habla del final de los tiempos, el Señor les habla, para ellos no es comprensible el tema, porque les dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán a los cuatro vientos, a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. El Señor dijo, yo voy a regresar. También dijo el Señor que moriría y que al tercer día resucitaría. Mateo 17:22. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos, dice la palabra, se entristecieron mucho. En otro de los evangelios, hablando de ese mismo momento, dice la palabra que, Marcos 8:32, el Señor les habló con tanta claridad que Pedro lo llevó a un lado, lo apartó y lo reprendió. Ahí es donde le dice, Señor, ¿cómo se te ocurre por encima de mi cadáver? Y entonces Jesucristo, ¿qué le dice? Aléjate de mí, Satanás. No has entendido el propósito del por qué estoy acá. No estás viendo las cosas como yo las veo. ¿Sabe también qué les dijo el Señor? Que se tenía que ir para que viniera el Espíritu Santo. O sea, el Señor no dice, yo me voy. Y no deja ruedas sueltas el Señor.
Y entonces, Señor, ¿qué vamos a hacer cuando tú te vayas? No, esperen un segundo. Yo me voy a ir, voy a regresar, pero mientras regreso, les dejaré al Espíritu Santo. Juan 16:7. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado o a la justicia y al juicio. Líneas adelante dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Entonces, para mí es claro que el Señor es específico y claro en cada cosa que dice. Para mí también es claro que cuando yo me acerco a Jesús, las cosas se aclaran. Era lo que ocurría con muchos hombres cuando en el ministerio terrenal se acercaron a Jesús. La venda de los ojos fue quitado. Jesucristo en el Sermón del Monte dice, a ustedes se les ha dicho que hagan esto, pero yo les digo ahora que hagan esto. Una venda que era quitada de los ojos. Usted y yo no podemos tener la fe del carbonero, y esa no es la fe que nosotros queremos que usted tenga. ¿Cuál es la fe del carbonero? El que dice, yo creo lo que... ¿Y usted en qué cree? Oh, pues yo creo lo que cree la iglesia. Ah, qué bien. ¿Y qué cree la iglesia? Pues lo mismo que yo creo. Nosotros no queremos que usted tenga una fe ciega. Nosotros queremos que usted tenga una fe fundamentada. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nosotros queremos que usted, a la luz de la palabra, examine su vida y comprenda el camino que Dios tiene para usted. Que hay un orden, y es el orden de Dios. Que hay una mejor manera, que es la manera de Dios. Salmo 119, 105, un texto que usted y yo conocemos muy bien. Señor, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios a mí me aclara la visión. Usted no puede tener una doble visión acá, no. Yo tengo una visión y está clavada en la cruz. ¿Y qué nos dice entonces la palabra? Que la suma de ella es verdad, pero que necesitamos al Espíritu. ¿Para qué? Para poder discernir las cosas del Espíritu. Es por eso que en la visión integral, en el 2020, usted necesita toda la Biblia y todo el Espíritu. Diga amén. Así como el Señor nos dice, escudriñen la palabra, mediten en ella, memorícenla, grábenla en su corazón, graben estas palabras en su corazón. La palabra también me dice, tienes que vivir lleno del Espíritu. ¿Para qué? Para poder discernir las cosas. Dese cuenta que aunque ellos estaban cerca de Jesús, eso no era garantía para que ellos comprendieran lo que el Señor quería hacer. Nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo, quien obra en nosotros de una manera sobrenatural y quien nos convence de pecado y quien nos va mostrando, como Dios a la luz de la palabra nos va diciendo, no solo las promesas que tiene, sino los mandamientos. No solo lo que Dios quiere darme, sino lo que requiere de mí. Porque es que uno a veces se centra en las promesas. Dios, tú has dicho que en este 2020 me vas a dar, Señor, que se abran esas puertas del cielo y yo lo recibo todo, Señor. ¿Promesas? Ok, sí, obviamente, uno como hijo le pide al papá, ¿sí o no? Es esa relación padre-hijo en la que usted le dice, papá, es que me gustó y entonces usted de papá ahorra y hace lo que sea y hijo, bueno, pórtate bien, hijo, y resultados en el colegio, y dice la palabra, si nosotros aquí abajo, aún siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor que está en los cielos nos dará a nosotros? Entonces, yo entiendo que el Espíritu Santo es un regalo de Dios, es la posibilidad de ser, yo entiendo que ya no camino solo, que el Espíritu Santo está en mí, y Él me va mostrando a la luz de la palabra lo que Dios quiere que yo comprenda. Entonces necesito toda la Biblia y necesito todo el Espíritu. ¿Por qué? Porque puedo caer en errores. Y aquí es donde empezamos a examinar con claridad qué tan clara, perdón la redundancia, está nuestra visión. Porque eso es lo que yo quiero que examinemos en esta mañana. Señor, dice la palabra en el Salmo 119 allí mismo, pero en el versículo 30, la exposición de tus palabras nos da luz y nos da entendimiento. ¿Qué tanta ceguera espiritual podemos llegar a tener? ¿Qué tan claras tenemos las cosas nosotros hoy día? Hace 8 días hablábamos de los benditos agüeros.
¿Y si nosotros abriéramos los bolsos, será que le encontramos lentejas? Ay, no, pastor, ¿cómo va a decir eso? Ni se le ocurre abrirme el bolso. Usted se mandó un racimo de uvas porque es que la bendición, la maleta, yo le di, pastor, como 10 vueltas. No es sobre eso, sobre lo que nosotros vamos a basar nuestro año 2020. No puede estar puesto en esas cosas nuestra confianza. Es que yo sé que me va a ir bien. ¿Por qué? Porque es que yo el 31 hice. Esto de la vida no es algo tan trivial, para el Señor no lo es. Es mucho más trascendental. Entonces el Señor dice, tu año y tu vida está en mis manos. Y yo compartía un mensaje por el WhatsApp y yo les decía, el mismo Dios que te respaldó en el 2019 será el mismo Dios que te va a sostener en este 2020. Su fidelidad no cambia. Amén, como lo dice Romanos 10:11. Amén, dele un aplauso a Dios. Colócame Romanos capítulo 10, versículo 11. Hablando precisamente de la fidelidad de Dios. Todo el que confíe en Él, jamás, diga conmigo jamás, será defraudado. Amén. Es nuestra confianza, es en eso en quien nosotros basamos nuestra esperanza. No en unas uvas, no en unas lentejas. Porque es que cuando usted no tiene la claridad, en su cabeza hay un sancocho de creencias. En su cabeza pueden haber un sinnúmero de cosas. Hay personas que tal vez dicen, pastor, al que madruga Dios le ayuda. Es que Dios lo dice. Y usted sabe que en ningún lado. Obviamente usted tiene que ser diligente. Obviamente Dios dice que respalda al diligente, que cuando usted hace las cosas en orden, que hace parándose a las 11 de la mañana, Dios bendíceme. No me entró ninguna llamada para trabajo, por eso me levanté a mediodía para ahorrármelo del desayuno. No, pues, tan ahorrativo. Sí. Así no son las cosas. Nosotros no. Cuando usted no está lleno del Espíritu, usted termina cogiendo la palabra hasta como un amuleto. Usted termina tergiversando la palabra a su conveniencia. Usted se termina convirtiendo en alguien religioso. Cambia la misa por el culto, con todo el respeto. Es que yo no le puedo fallar a Dios ningún domingo. No tengo lío en que usted solo pueda venir el domingo. Tal vez por su trabajo usted no puede venir otro día. Pero es que esto no se trata de domingos. Esto se trata de cultivar una relación personal, diaria e intencional con Dios. El buscarlo cada mañana, como lo dice el salmista. Una sola cosa persigo y es habitar en tu presencia. Hay personas que aún siguen colgando o la mata de sábila o la de caléndula que sirve para todo detrás de la puerta de la casa. Porque pastor, uno no hay por Silas. ¿Por Silas qué? Comentaristas bíblicos hablan que los panteístas cambiaron a Dios y le dieron poder a la naturaleza y ubicaron la naturaleza en el lugar de Dios. El daltónico tiene varios tipos de tipos de daltonismo. Y uno de ellos es que cambian o no tienen el color rojo. Y uno podría pensar en esto, en que han cambiado la sangre de Cristo por la mata de sábila. Es que eso es para alejar cualquier enfermedad, pastor. Y funciona porque mírenos a todos. Un revuelto de creencias, un sincretismo. Le hablaba de la manipulación de la palabra a conveniencia. Cuando no se tiene al Espíritu se cae en eso. Mamita, a mí me pasó lo de José. Lo que pasa es que yo no pude volármele a esa vieja. José salió corriendo, pero yo no alcancé, mamita. No, pues tan bíblico. Otros que utilizan la soberanía de Dios para justificar su pecado. Y que dicen cosas como, mijita, imagínese que Dios me puso a un señor que vende contrabando. Ahora sí vamos a salir de esta. Que Dios te puso. ¿Qué es la soberanía de Dios? Espérate un segundo, ten mucho cuidado.
Ten mucho cuidado. ¿Sabe? Un día me asusté con una muchacha nos contó a mi esposa y a mí que un pelado, un man ya, le dijo, oye, quiero hablar contigo. Y ella, claro, en la iglesia, ¿sí? El Señor tiene una palabra para ti. Y ella dijo, ay, el Señor me va a hablar. Y el man se le acerca y le dice, es que el Señor me dijo que tú ibas a ser mi esposa. Y nosotros le dijimos, ¿y tú qué le dijiste? Yo le dije, no, suerte, a mí el Señor no me ha dicho nada. Chao. O sea, y ella nos iba a poner, ay, sí, ¿en serio? Ay, bueno, ¿y para cuándo te dijo que nos casábamos? No. Ya le dijo, sí, si fue Dios y fue su espíritu, a mí me lo va a confirmar también. Pero eso de coger la palabra y manipular la palabra para el acomodo y la conveniencia, eso se da. Y eso es consecuencia de la ceguera espiritual, de no tener claro. Entonces se revuelve, se toman unas cosas, se sacan de contexto otras. Y así no es como Dios quiere que usted y yo caminemos en este año. El Señor Jesús abrió nuestros ojos, amén. No solo perdonó nuestros pecados, no solo trajo alegría a nuestro corazón, sino que abrió nuestros ojos, así como lo hizo con algunos hombres cuando estaba aquí en su ministerio terrenal. Usted se acuerda que Jesucristo sanó a algunos ciegos. Uno de ellos era el ciego de Betsaida. Eso está en Marcos capítulo 8, versículo 22. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego, lo sacó del pueblo, después de escupirle en los ojos y poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó la mirada y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar al pueblo. Allí uno se da cuenta cómo un hombre es tocado por primera vez por el Señor Jesús y empieza a recobrar la visión. Cuando hablamos de una mezcla de cosas, cuando hablamos de que usted aún tiene algunas creencias erradas y que usted mezcla y hasta entre el carro tiene una pepa de ajo para que se le alejen las malas energías y ese carro le huele a mico, le abrimos la guantera a su carro y ¿qué le encontramos? No, un diente ¿de qué es? ¿Para la buena suerte es? Esos dientes, que el cuarzo ahí está guardado, pastor. No lo cuelgo porque me da pena porque empecé a venir a la iglesia, pero ahí lo tengo entre la guantera. Si tú tienes esa clase de mezclas, es como este hombre que es tocado por primera vez por Jesús y ves aún las cosas borrosas. Tal vez en este año Dios tenga que, como lo decía el pastor Darío, tocarte por segunda vez para que puedas ver las cosas con mucha más claridad. También hay otro ciego, Juan capítulo 9, y en la vida de este hombre nos vamos a centrar para desarrollar el resto de la enseñanza. Juan capítulo 9, versículo 1. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y el Señor Jesucristo le dice, ni él pecó ni sus padres. Piensa en algo. Los discípulos aparecen en la escena, allí hay un hombre ciego y está Jesucristo. Jesucristo sabía que él era ciego de nacimiento porque Jesucristo es Dios. Pero ¿cómo los discípulos supieron que este hombre era ciego de nacimiento? Seguramente el hombre ciego mendigaba, seguramente no, él mendigaba y pedía limosnas y tal vez utilizaba su condición para encontrar compasión en las personas. Ay, yo soy ciego de nacimiento, ayúdenme, una monedita. Y tal vez fue de esa manera como los discípulos escucharon que él era un hombre ciego de nacimiento. Ellos allí le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Y uno piensa en que estos hombres, frente a la necesidad de él, se preocuparon más por el conocimiento teológico que por atender la necesidad de este hombre. ¿Quién pecó, Señor? Acláranos eso. Doctrinalmente hablando, teológicamente hablando, y la palabra nos deja ver que el Señor no se enredó en eso. No se enredó en ese crucigrama teológico para definirles y armarles, no. El Señor atendió la necesidad de este hombre. ¿Por qué los discípulos pensaban de esa manera? ¿Por qué hicieron esa pregunta? Porque en esa época, para algunos judíos,
había una creencia. La preexistencia del alma era una de ellas. Entonces algunos discípulos creían que en la preexistencia del alma, el alma había pecado, y entonces por esa razón había nacido ciego. Otros creían en la reencarnación, entonces de la misma manera, usted quién sabe qué fue en esa época, y entonces ahora está pagando papito, por eso nació así. Otros creían que el bebé pecaba en el vientre. Entonces por esa razón se hace esta pregunta. Ellos dicen, ¿quién pecó? Como los amigos de Job, ¿se acuerda? Job estaba enfermo, estaba muy mal, y los amigos le dicen, oiga, es que usted está así por su pecado. Y hemos entendido que no era por esa la razón de él, porque estaba así Job, ya lo hemos estudiado. Pero aquí están los discípulos preguntándole a Jesús, Jesús, dinos quién pecó. Y entonces el Señor mostró compasión, la misma que mostró hacia usted, hacia mí. El Señor nos miró con compasión, perdonó nuestro pecado. Hoy hacemos parte de su familia, hoy somos coherederos con Él. Con esa misma compasión nos miró a nosotros. ¿Caminábamos ciegos espiritualmente? Sí. ¿Caminábamos creyendo que hacíamos bien las cosas y que yo tengo una relación con Dios a mi manera? Sí, efectivamente era tu manera y no a la manera de Dios. Y hemos entendido a la luz de la palabra que esa no era la manera. Entonces allí está Jesucristo con los discípulos haciéndoles una pregunta, y entonces Jesucristo les responde, no es que Él haya pecado ni sus padres pecaron. Esto sucedió, dice la palabra, si usted está allí en Juan 9, para que la obra de Dios se hiciera evidente en la vida de este hombre. Entonces, para usted y para mí, tiene que ser claro algo, que la respuesta del Señor se orienta hacia el punto no de ¿por qué? ¿Pero por qué? Nací ciego, no. La respuesta de Jesucristo se orienta hacia el Señor va a hacer algo en la situación en la que estás pasando. Dios va a obrar en esa situación. Dios va a meter su mano. No sé por qué situación estemos pasando cada uno de nosotros, pero por algo estamos siendo pasados y estamos siendo tratados. Nuestra oración se tiene que centrar no en Señor, pero ¿por qué? ¿Dónde estás? No. Se tiene que centrar en Señor, yo sé que vas a hacer algo. Yo sé que en este año vas a meter tu mano. Yo sé que así como lo has hecho una vez, lo vas a volver a hacer. Yo confío y descanso en tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Yo confío en lo que dice tu palabra, y es que todo lo que ocurre en nuestra vida obra para bien. Eso trae una seguridad a nuestro corazón y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted tiene la confianza y la seguridad de que Él está al control. Es eso precisamente. Es eso lo que Jesucristo les trata de decir. Miren, esto está bajo el control de Dios. No se centren en la queja, céntrense en el propósito. Amén. Dile a quien tienes al lado, céntrate en el propósito. Entonces Jesucristo les responde. Jesucristo les dice, no es que alguno haya pecado, es que esto sucedió para que se hiciera evidente la obra. Y entonces uno ve la historia y uno se da cuenta que Jesucristo sana a este hombre. Pero ¿qué le dice Jesús? Dice, mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra para la que se me envió. Uno podría decir, el Señor fue diligente. Así como el Señor mostró compasión hacia nosotros y espera que nosotros seamos compasivos con otros, así como el Señor nos dice, no nos centremos en el por qué, sino en el propósito, pues de la misma manera el Señor nos muestra allí diligencia. Porque cuando Él dice, yo tengo que aprovechar el día, no se refería solo a ese día, sino al ministerio terrenal que Él tenía que llevar a cabo. Y Él sabía que era oportuno hablarle a este hombre y compartirles y mostrarles la verdad. Así se viniera todo el mundo encima. Jesucristo sabía que no iba a tener todo el tiempo. El Señor lo conocía y era limitado. Entonces de la misma manera el Señor llama nuestra atención y nos dice, ¿qué estás esperando para levantarte y servir, por ejemplo? ¿Qué estás esperando para perdonar? ¿Qué estás esperando para dejar eso atrás? ¿Qué estás esperando para trabajar por la reconciliación? O sea, el Señor nos muestra allí diligencia. Y nosotros le seguimos los pasos a Él. Amén.
Entonces allí el Señor Jesucristo dice eso y después dice, dicho esto, versículo 6, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y le untó los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Para algunas personas podría llegar a ser ofensivo, pero ¿cómo que lo escupió lodo, barro? No. Y es lo que muchas veces ocurre cuando uno le comparte a alguien del Evangelio, la gente se ofende, se incomoda. ¿Por qué el Señor Jesucristo hizo lodo? ¿Por qué hizo eso? Tal vez porque, no sé, el hombre era ciego, no veía, pero sí podía sentir el peso del barro y entendía que tenía que ir al estanque de Siloé a lavarse. Y allí, ¿qué aprende uno? Que hay un paso de fe al que el Señor te llama y me llama. El Señor Jesús no le dice, si vas a Siloé y te lavas, vas a quedar sano y vas a ver. No, en ningún lado la palabra de Dios dice que el Señor le haya dicho. En este hombre hubo un paso de fe, ve y te lavas. Y tal vez él ya había escuchado de Jesús. Y él dijo, seguramente si obedezco, la sanidad va a venir sobre mi vida. Y este hombre caminó y uno diría, pero si era ciego, ¿con quién se fue? No tenemos ni idea si se fue solo, si alguien lo acompañó, no tenemos ni idea. Entendemos la condición en la que él estaba. Y cómo Jesucristo cuando llegó a su vida la cambió por completo. Eso mismo ocurre con tu vida y ocurre con mi vida. Es la obra del Señor. Es el poder de Dios evidente en cada uno de nosotros. Usted es un milagro. Amén. Usted nació de nuevo. Usted es ahora una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted es un milagro gracias a Él. Denle un aplauso a Él, por favor. Y entonces el ciego va al estanque y se lava. Y dice la palabra que quedó sano y empezó a ver. Y la gente que estaba a su alrededor empezó a controvertir. ¿Sí? Se formó controversia allí. ¿Por qué? Porque él no era ningún niño, él ya era una persona, sus papás, ahí dice la palabra que sus papás dijeron que era un hombre hecho y derecho. Ya era mayor de edad, es que dice la palabra. Entonces uno piensa él vivió durante muchos años en una comunidad, un barrio, llámelo como quiera. Y la gente lo conocía y la gente decía, ese es el que mendiga, ese es el que le damos limosnas. Y uno comprende algo. Ese hombre, antes de encontrarse con Jesús, buscaba la ayuda en todo menos en Jesús. En la gente, en la compasión de la gente, en la limosna de la gente. Ayúdeme que yo necesito. Cuando se encontró con Jesús, él entendió que era en Jesús en quien tenía que buscar ayuda, no en las personas. Entonces, lo mismo tiene que pasar contigo y conmigo. Antes colocábamos la confianza en, no, es que hay una cuota política y yo ya tengo seguro trabajo el otro año. No, tu confianza no puede estar puesta en eso. Ni en los 10 primeros días del mes cuando vas al cajero y ¡pum! Saldo, y usted, amén. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento llena tu corazón. Pero porque la cuenta tiene plata. No puede ser en eso en quien nosotros depositemos nuestra confianza. Eso es lo que aprendemos de este hombre, de este mendigo. Que antes, cuando no veía, buscaba la ayuda en personas, en quienes estuvieran por ahí. Y eso tal vez es lo que usted hace, o hacía. Una tía, un primo que me dé un consejo. Hoy usted y yo entendemos que nuestra mayor necesidad es Jesucristo y en Él buscamos dirección, sabiduría. Es en Él en quien buscamos apoyo. Y entonces, Él es sanado. Y la gente empieza a controvertir. Y la gente empieza a decir, venga, no, pero increíble, ¿este no era el ciego? ¿Este no era el que mendigaba? ¿Usted cómo ve? Y la gente empezó a preguntarse eso. Fue tanta la controversia que se lo llevaron ante las autoridades, al ciego. Y el que era ciego, que ya no era ciego, llega ante los maestros de la ley, fariseos, los que estaban allí. Y entonces le preguntan, venga, ¿qué pasó? Y él les cuenta la historia. Es que Jesucristo llegó, me sanó y aquí estoy. Lo único que yo sé es que antes no veía y ahora puedo ver. Esa es la respuesta de este hombre. ¿Quién mejor que él para estar convencido? ¿Sí? Lo estaba viviendo en carne propia. Usted y yo tal vez no sabemos eso, porque nunca hemos estado ciegos físicamente. Pero usted sabe lo que significa que un man que nunca ha visto empiece a ver. Eso tiene que ser impresionante. Entonces él estaba convencido y dijo, yo no sé,
pero yo no veía y ahora veo. Entonces los maestros de la ley le preguntan, ¿y tú quién crees que es Jesús? Venían de decir que Jesús era un blasfemo. El capítulo anterior a ese, el 8, usted se encuentra con que a Jesús le toca escabullirse porque lo iban a matar a piedra. Lo habían llamado blasfemo por lo que había dicho. Entonces los maestros de la ley y fariseos sabían, tenían un concepto de Jesús, pero querían preguntarle a este hombre, ¿y usted qué opina de Jesús? Y este hombre, con un desconocimiento, dijo, es un profeta. ¿Seguían desconcertados las autoridades? Claro, por supuesto. No sé exactamente qué edad tenía, pero ya era una persona mayor. Porque a los papás los mandan a llamar. Bueno, traigan a los papás. Entonces llegan los papás. ¿Ustedes son los papás de él? Y ellos le dicen, sí. ¿Y qué nos puede decir? Que él era ciego y ahora ve. Pero ¿y por qué? No tenemos ni idea. Dice la palabra que a ellos les dio temor decir que Jesús lo había sanado. ¿Por qué? Porque seguramente los iban a expulsar. Los iban a excomulgar. Entonces ellos dicen, no, pregúntenle a él. Se le tiraron la bola al hijo. Pregúntenle al que era ciego que ahora ve. Entonces vuelven y le preguntan, bueno hermano, díganos la verdad. Y entonces el ciego, que ya no es ciego, les dice, ¿quieren que les vuelva a contar la misma historia? Y les hace una pregunta que les remueve todo por dentro. Les dice, ¿es que ustedes acaso también se quieren convertir en sus discípulos? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Les responden. ¿Sabe qué encuentro yo allí? Que este hombre ya se consideraba discípulo de Jesús. Dice, ¿ustedes también se quieren convertir también en sus discípulos? Entonces nos damos cuenta cómo un hombre se encuentra con Jesús, primero lo llama profeta y dice, yo no sé, pero eso tiene que venir de parte de Dios. ¿Ustedes también se quieren convertir en sus discípulos? ¿Y sabe qué hacen los maestros de la ley? Dicen, Jesucristo no puede venir de parte de Dios, porque si viniera de parte de Dios, no sanaría hoy, día de reposo. Y uno piensa en algo, las tradiciones. Las tradiciones que usted puede tener hoy día todavía. Arraigadas, es que es una tradición, pastor, una tradición de la casa. Es que siempre nos vamos de rodillas, pastor, es una tradición nomás. La tradición es dejar la Biblia ya abierta en el Salmo 91, pero nunca leerla. Esa es la tradición. Y eso nos cubre como si fuera, no sé qué, un manto. Esa es la tradición. ¿Por qué Jesucristo sanó ese día? ¿Qué buscaba enseñarles a las personas y a los maestros de la ley? Tal vez que Él estaba por encima de cualquier tradición. Y usted sabe hoy día que esas tradiciones que usted tenía ya quedaron a un lado. No es así como Dios quiere que usted y yo vivamos. ¿Qué hacen los maestros de la ley? Si viniera de parte de Dios hubiera respetado la tradición. Para ellos era más importante la tradición que la sanidad de un hombre. Y allí está Jesús, dejándonos ver a usted y a mí que Él está por encima de cualquier tradición, que Él está por encima del bien y del mal. Las tradiciones pasan, dice Él, que Él es el principio y el fin, Él es el alfa y la omega. Amén. Dele un aplauso a Él, porfa. Necesito al teclado, por favor, gracias. Luego de que interrogan a los papás, y los papás dicen, no sabemos, pero Jesucristo lo sanó. ¿Saben quién pienso yo también? En Saulo de Tarso, en quien después se llamó Pablo. Usted sabe que Pablo, quien se llamaba primero Saulo de Tarso, iba camino a Damasco. Eso está por allá en Hechos. Usted lo puede leer. Él vivía creyendo que lo que hacía agradaba a Dios. Él no tenía una visión clara, como nos pasaba a usted y a mí. Nosotros creímos durante mucho tiempo que así era. Eso a Dios le agrada. Eso yo monto el negocio y después le pido respaldo a Dios.
y usted entendió que así no funcionan las cosas. Usted entendió que hay un orden. Usted antes se acostaba con la novia, usted dice, yo sé que yo debo guardar mi cuerpo y honrar a Dios. Usted antes robaba, ahora no lo hace. Usted mentía, usted dice, de mi boca no puede salir palabras de bendición y de maldición. Usted y yo vivíamos en un despropósito. Y solo cuando la luz de Jesús brilló sobre nosotros de una manera intensa, lo pudimos comprender. Pudimos comprender hasta que nuestro corazón es engañoso. Y en nuestro corazón se gestan muchas veces malas intenciones. Pudimos comprender lo engañoso que puede llegar a ser esto. Es que yo antes me movía por corazonadas. Usted ya no se mueve por eso. Usted se mueve en oración. Amén. Y entonces allí está Pablo viviendo un despropósito y se encuentra con Jesús. Jesús se le atraviesa en la vida. Bendita atravesada en mi vida y en la suya. Gracias, Señor, por atravesarte en mi vida algún día, por darle propósito, sentido. ¿Usted se ha preguntado por qué en la historia de Pablo queda ciego? Una luz brilló de manera intensa y Pablo quedó ciego. ¿Por qué quedó ciego? Cierre sus ojos, por favor. No hemos terminado. Quiero que cierre sus ojos para que se dé cuenta que cuando usted cierra los ojos, usted se distrae menos. Prende la luz, por favor. Abra sus ojos. Pensemos en eso. Pensemos en que el Señor le quitó la visión física para que él empezara a ver con los ojos espirituales. Que nada lo distrajera, porque seguramente si le dejaba los ojos se iba a distraer. O hasta iba a pensar cómo volarse, no sé. Agarrar para otro lado, no sé. Y a partir de ese momento Pablo empezó a vivir bajo la voluntad de Dios, porque el Señor le dijo, Pablo, te vas a ir a un lugar y allí vas a esperar. Y uno dice, después de que Pablo perseguía a los cristianos, ahora se somete a la voluntad del Dios de esos cristianos. La visión física de Pablo fue nublada para que sus ojos espirituales se abrieran. Es impresionante. Aquí tenemos a un hombre, un ciego, que se encuentra con Jesús y su vida cambia para siempre. ¿Usted sabe qué es no ver y empezar a ver? Poder ver los colores, poder ver a las personas, ya no es solo escucharlos, sino poder verlos. Eso tiene que ser una cosa reimpactante. A mí solo cuando me operaron de cornetes, a uno le meten como 2 pitillos así gigantes y lo dejan a uno 1 semana respirando por la boca. ¿Usted sabe qué es eso si lo han operado? Esa vaina es tenaz. Y cuando se lo sacan, usted siente que le están sacando el pitillo como desde el pie. Y cuando usted se lo sacan, usted vuelve a respirar. Yo pienso en esa persona que no veía. Y yo digo, fue impactante para la gente. La gente cuestionó, la gente dudó. Los maestros de la ley lo llaman. ¿Y sabe qué pasa con este hombre? Sus papás tuvieron temor, pero él no tuvo temor de reconocer lo que Jesucristo había hecho en su vida. Los maestros de la ley dijeron, no, pero eso no viene de parte de Dios. No sabemos de dónde salió, dicen. Y entonces el ciego, que ya no es ciego, dice, allí está lo sorprendente. Que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que naciera ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer tal cosa. Nuestros ojos espirituales se han abierto. Sus ojos, mis ojos. Comprendemos cómo a la luz de la palabra el Señor nos habla, nos enseña. ¿Qué pasó con este hombre? Fue expulsado. No importó. ¿Qué quiere Dios en este año? Que usted no niegue la obra de Dios en su vida. Que usted no se avergüence del evangelio. Que usted no sienta temor de decirle a las personas, sí, mi matrimonio se está restaurando, ¿sabe por qué? Es que estamos yendo a terapia. No. El Señor está obrando en medio de nosotros.
Dios está obrando, Dios está vivo, intercede por nosotros delante del Padre. Está transformando nuestro corazón. No tenga temor de decirlo. No se avergüence en la universidad de decirle a las personas: yo no tomo, yo no bebo, yo no me acuesto con las mujeres porque es que no me gusta. No, quiero honrar a Dios. No le quiero faltar a Dios. Este hombre no tuvo temor y lo expulsaron. ¿Y sabe qué pasa cuando lo expulsan? Jesucristo lo va a buscar. Jesucristo lo va a buscar. Tenga la seguridad de que aunque mucha gente lo rechace, el Señor jamás lo va a rechazar a usted y jamás me va a rechazar a mí. Y cuando Jesucristo se encuentra con él, usted puede leer el texto. El título que tiene este texto es La ceguera espiritual. Allí está. En su Biblia lo encuentra. Versículo 35 de ese mismo capítulo 9. Entonces Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre. Y al encontrarlo, lo buscó. Al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que yo pueda creer en él. Pues ya lo has visto. Es el que te está hablando. Y entonces dice la palabra que el hombre dice: Señor, yo creo. Y postrándose, le adoró. Usted ve allí la metamorfosis de la fe de un hombre. Primero, cuando a él le preguntaron: ¿usted quién dice que es? El hombre dijo: un profeta. Después, cuando le vuelven a preguntar, él dice: yo no sé quién es él, pero lo que yo sé fue que me sanó. Centrado en el milagro. Así tal vez llegamos usted y yo a la iglesia: Señor, yo quiero que tú hagas un milagro, que metas tu mano, que sanes mis finanzas, mi salud, mi hogar, restáuralo, Señor, ayúdame, mi parte emocional. Y tal vez durante un tiempo nos centramos en el milagro. Este hombre encontró la sanidad física, dejó de ser ciego físicamente, pero aún era ciego espiritualmente. Y es por eso que Jesucristo le hace la pregunta: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él dice: ¿quién es? Soy yo, es quien te habla. Y el hombre dice que se postró y lo adoró. Un hombre que primero lo llamó profeta. Un hombre que dijo: no sé quién es, pero me sanó. Un hombre que después dijo: si este hombre no viniera de Dios, no me hubiera podido sanar. Un hombre que cuando se encuentra con Jesús y le hace la pregunta, él dice: sí, creo en ti. Y que al final se postra y lo adora. Es lo que ocurrió con usted y lo que ocurrió conmigo. Hoy estamos postrados ante Él en adoración, reconociendo que Él es Dios y Rey de nuestra vida, que ha venido obrando en nosotros y que lo seguirá haciendo. Como lo dijimos hace 8 días, el 2019 no se terminó, pero la obra de Dios no se terminó en nosotros, va a seguir. El Señor va a seguir obrando en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Luego le dice: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. ¿Cómo así? No me quites el versículo. ¿Cómo así que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos? ¿Sabe qué estaba tratando de decirle el Señor Jesucristo allí? Que para quienes reconocen su ceguera, seguramente van a reconocer su necesidad del Señor. Señor, necesito que me abras los ojos. Es como cuando quienes usamos gafas comprendemos esto. El que no, discúlpeme. Pero hay un momento en el que a usted le dicen: tiene que usar gafas. Y uno dice: uy, no, eso es en el colegio por allá. A uno le dicen: no, en 5 años las deja, eso es mentira. Uno para el resto de la vida usa gafas. Solo si se opera. Pero cuando usted se pone las gafas, usted se da cuenta que su visión mejora. Y usted dice: no me las vuelvo a quitar, porque con ellas veo con mayor claridad. Su palabra es lámpara a mis pies e ilumina mi sendero. Yo no me voy a quitar mis ojos espirituales. Yo quiero ver las cosas como Dios las ve. Entonces allí el Señor dice: los que están ciegos van a ver. Los que están ciegos están reconociendo su condición. Y entonces los niños pueden ir Roca Kids, o allí está Lactantes, gracias. Me perdí. Para que los ciegos vean. Entonces uno dice: allí está el que necesita, el que reconoce su condición y dice: necesito. Entonces el Señor dice: ellos van a ver. Pero están los que creen que ven.
Hay una gran diferencia entre el que no ve y sabe que no ve y el que ve y se tapa los ojos. La luz está allí, es Jesús. Pero hay personas que se niegan a que esa luz los ilumine. Yo no quiero. Yo puedo hacer las cosas a mi manera. Así me ha funcionado. Yo le tendría que decir, reconoce tu condición, tu ceguera, y búscalo a Él, quien te va a iluminar y quien te va a mostrar el camino que debes seguir. Eso se llama humildad. Esa es la condición del hombre. Una condición en la que usted entiende que usted necesita y que Dios es el que provee todo lo que necesitamos. Amén. Ahora sí, cierre sus ojos, por favor. Señor, yo oro como oró Eliseo, porque los ojos de tu iglesia, Señor, se abran y podamos ver y comprender cada cosa que tienes para nosotros. Espiritualmente hablando, Señor, hay ceguera. Hay personas que aún siguen confiando en sus fuerzas, en su amigo, en su negocio, en su trabajo, en su capacidad, y no en ti. Hoy nos llamas a depositar absolutamente todo en tus manos. Hoy nos llamas también a través de este hombre ciego a dejar de quejarnos tal vez y de empezar a centrar nuestra oración en lo que vas a hacer, Dios, así como lo hiciste con ese hombre ciego. Sabemos que tendrás compasión hacia nosotros. La has tenido y la seguirás teniendo. Tus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias, Señor. Tú eres bueno y tú eres fiel. Gracias porque este año, Señor, nos llamas también a hacer un estandarte, a hacer una bandera, a hacer una antorcha encendida, para que la gente te conozca a ti. Que no nos avergoncemos, que no nos dé temor. Así como ese hombre ciego no temió, fue expulsado. Contó lo que tú habías hecho. No negó nada. Más bien cuestionó a sus autoridades. Se consideró tu discípulo. Somos tus discípulos, Señor. Queremos seguirte, servirte, adorarte. Te amamos, Señor. Colocamos en tus manos este 2020. Damos gracias por el que pasó, por el 19. Gracias por todo. Y también gracias por lo que vendrá. Señor, dame una visión clara, Señor, de lo que tú tienes para mí, de lo que tú esperas de mí. Sé que hay promesas para mí como tu pueblo, pero sé que también hay mandamientos. Hay cosas que tú esperas de mí, Señor. Que cargue la cruz, que pague el precio, que me aparte del pecado, que te honre, que te busque. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Oramos, honramos tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.